Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Empezamos ahora una serie de circuitos con transistor MOSFET del profesor Juan Antonio Carrasco de la UPC, y en el problema número 41 tenemos un transistor MOSFET que se dibuja, hay distintas maneras de representarlos. Esta concretamente es 2 barras paralelas y tenemos la flecha sale hacia afuera y aquí más o menos en medio. Aquí se llama gate la puerta, drain y source. Este es el transistor MOSFET. Transistor FET significa de efecto campo y óxido de silicio que un transistor MOSFET. Haremos el equivalente con el BJT. Si dibujamos el BJT aquí, tenemos la base equivale a la puerta, al gate, el colector equivale al drain, source, es el de la flecha que sería el emisor. ¿Qué sucede en un transistor BJT? Para que se conecte tiene que haber una intensidad base-emisor, una pequeña intensidad base-emisor conecta el transistor y deja que pase una gran corriente intensidad colector-emisor. Aquí vemos que en el transistor MOSFET la corriente de entrada es 0, aquí hay un aislante, el MOS es de aislante, no entra corriente por aquí, o sea, la intensidad aquí es 0, no hay corriente. Lo que hay es voltaje, hay un voltaje en el punto G, aquí hay un voltaje en el punto S y aquí un voltaje en drain. Para que esto conduzca, veremos que el voltaje GS, o sea, el voltaje en G menos voltaje en S, tiene que ser mayor que el voltaje threshold. Esto tiene que ser mayor que el voltaje threshold, la T es de threshold de umbral. Threshold, umbral. Aquí el problema no lo tenemos puesto, nos faltan los datos, que es VT igual a 1 voltio, voltaje threshold 1 voltio, y K, una constante que lo veremos, es 2 miliamperios por voltio al cuadrado. Voltaje threshold 1 voltio, quiere decir que si esto es 1 voltio, VGS tiene que ser mayor de 1 voltio para que conduzca. Si dibujamos la gráfica de conducción, tenemos que en un MOSFET esto es de enriquecimiento y aquí falta es de canal N. Canal N, la flecha sale hacia afuera, canal N, y es de enriquecimiento. Enriquecimiento quiere decir que a partir del voltaje threshold, que sería este de aquí en este caso, ponemos el 1 voltio, ponemos 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, pues la intensidad de corriente, que la dibujaremos aquí, intensidad de la que pasa por el drenador, y esto es VGS. VGS, lo vemos en naranja, VGS. Si VGS es mayor de 1 voltio, mayor del voltaje threshold, en este caso 1 voltio, empieza a conducir. O sea que la corriente aquí empezará a crecer a partir de 1 voltio. Cuando VGS es mayor de 1 voltio, empieza a conducir. Si VGS es 0,5, estará aquí, la intensidad es 0. VGS igual a 0,5, entonces la intensidad es 0. Si VGS es 2,5, que es este punto, pues la intensidad será esta de aquí. Si esta gráfica que nos hemos inventado sea, pues tenemos este valor de la intensidad del que atraviesa este transistor. O sea que en un transistor de enriquecimiento de canal N, la intensidad funciona así. A partir de VGS de determinado valor, habrá corriente. Bien, entonces nos dice el problema. Hallar la intensidad con el interruptor en on y con el interruptor en off. Entonces vamos al problema. Aquí vamos a poner los valores. VT era 1 voltio, K igual a 2 miliamperios voltio cuadrado. Me dice con el interruptor en on y con el interruptor en off. Vamos a hacer primero con el interruptor en on. ¿Qué pasa cuando el interruptor está en on? Si el interruptor está en on,
significa que esto está conectado, el interruptor está en on. Vamos a ver los voltajes en cada punto. Aquí tenemos 5 voltios, la corriente podría venir por aquí y atravesar la resistencia 2M y llega al transistor. Al llegar al transistor MOSFET ponemos un interrogante, no sabemos si pasa o no pasa corriente. Pasa la corriente si VGS, hemos dicho que para que pase corriente, VGS tiene que ser mayor que VT. VT es 1 voltio, por lo tanto VGS tiene que ser mayor que 1 voltio. Y ahora voltaje en G y voltaje en S. ¿Cuál es el voltaje en G? Es este punto aquí, esto es el gate. Por lo tanto, en este punto, aquí será el voltaje en el gate. Esto es un cable, o sea, el mismo voltaje que aquí. ¿Cuál es el voltaje en el source? Este es el source y este es el drain. El source está unido, source, fuente, está unido a tierra. Aquí hay 0 voltios, por lo tanto, VS está unido a través de un cable. Aquí tengo 0 voltios. Si esto hemos dicho que está en on, aquí tengo 0 voltios. Esto es tierra, hacemos referencia, y esto está unido a través de un cable, quiere decir que VG está unido al 0 voltios. VG, aquí tengo también, esto es 0 voltios. Tenemos un rombo, valor absoluto. ¿Cuánto valdrá VG menos VS? VGS es VG menos VS. VG hemos dicho que es 0 voltios porque está unido a tierra. VS es 0 voltios porque está unido a tierra. 0 menos 0, 0. 0 es mayor que 1 voltio, no. Por lo tanto, como VGS es 0, es menor que 1 voltio, la intensidad será igual a 0. Tenemos que el transistor está apagado, off, y todo implica que la intensidad D, que atravesaría el drenador o la fuente, será igual a 0. Pues ya tenemos el valor de la. Vamos a hallar otros voltajes. ¿Qué más voltajes tenemos? Y vamos a ver aquí los voltajes. Aquí tengo 5 voltios. A través de un cable el voltaje se mantiene, aquí tendré 5 voltios. En esta bifurcación aquí tengo 5 voltios. Ahora acabamos de decir que no hay intensidad. Si no hay intensidad no hay caída de voltaje. Por lo tanto, el voltaje en D, aquí tengo que el voltaje en D será el mismo de aquí. Si no hay intensidad, no hay caída de voltaje, el voltaje en D será 5 voltios. ¿Cuál será el voltaje aquí? Vamos a ver las corrientes por dónde pasan. Haremos en naranja. La corriente, hemos dicho por aquí, no pasa porque está cortado. Pero puede venir por aquí, puede venir por aquí. Aquí, en teoría, podría venir por aquí y llegar al 0 voltios. Pero ¿qué sucede? Que aquí, en el momento que yo he cerrado el interruptor, aquí estoy haciendo un cortocircuito. De aquí a aquí hay una caída de voltaje. Pero esto está a 0 voltios, esto está a 0 voltios, aquí esto está a 0 voltios, aquí tengo 0 voltios. Si esto está a 0 voltios, lo que la corriente hace no viene por aquí, sino que la corriente se va directamente a tierra por aquí. Si la corriente va de 5 voltios y esto es 0 voltios, o sea, tengo 5 voltios en este punto, porque estoy a través de un cable, que tengo 5 voltios. Y esta parte de aquí, esta unidad de tierra, son 0 voltios. Quiere decir que todo el voltaje hay aquí, en esta resistencia, de 5 voltios a 0 voltios, aquí caen 5 voltios. La flecha indica caída, 5 voltios menos 5 que hay, 0 voltios. Aquí tengo 0 voltios. Y este de aquí lo podemos tachar, por aquí no pasa la corriente. Esto cuando está en on. Y entonces ya podemos calcular los voltajes también VDS. Hemos calculado VGS que es 0, pero tenemos VDS. VDS será el voltaje en D menos el voltaje en S. Voltaje en D hemos dicho que es 5 voltios, 5. Menos voltaje en S, que sigue siendo 0, VDS es 5 voltios. VDS 5 voltios, si VDS es positivo, entonces mayor o igual que 0, se verifica que simplemente aquí no pasa corriente. Aquí todo el voltaje está entre los extremos del transistor y no pasa corriente. Siguiente caso, esto es el interruptor en on y este será el interruptor en off. Lo copiamos por si hace falta luego.
Ahora tenemos el interruptor en off. Ponemos aquí el interruptor en off. Si el interruptor está en off, esto está abierto. Si está abierto, en el fondo vamos a hacer es quitarlos, como si no, este cable si está cortado no funciona. Bien, volvemos a ver las corrientes. Primero, corriente. La corriente va del más 5 voltios a tierra, pasa por aquí y llegamos al transistor. Interrogante, no sé si pasa o no el transistor. Otra corriente, pues esta que viene por aquí. Viene por aquí, viene por aquí y ahora sí que ahora puede ir a tierra atravesando las dos resistencias de 1 mega. Y la otra posibilidad de corriente, lo vemos en verde, vendría por aquí, viene por aquí, llega a la resistencia de 1 mega y me voy hacia el transistor. ¿Qué hemos dicho del transistor MOSFET? Que la intensidad de entrada es cero, o sea, esta intensidad no hay aquí. No hay intensidad que entre, por lo tanto, aquí no hay corriente. Lo único que funciona un transistor es de aquí detectará un voltaje. El voltaje es de aquí. ¿Qué voltaje hay aquí? Aquí 5 voltios, una resistencia de 1 mega y otro 1 mega. Como son iguales, la que de voltaje, esto es un divisor de tensión, aquí será la mitad. Aquí tengo voltaje de 2,5 voltios. La mitad de 5, 2,5 voltios. Aquí tengo 5 voltios. Aquí tengo 0 voltios en tierra. Aquí tengo 0 voltios en el SOS. VS es 0 voltios. Esto que es VG ahora valdrá 2,5 voltios. Esto a través de un cable, aquí 2,5 voltios, aquí 2,5 voltios. Y aquí nos tendremos el voltaje en D. ¿Cuánto sea el voltaje en D? Depende. Si hay intensidad, aquí habrá una caída de voltaje y no sabemos ahora mismo cuánto vale. Entonces vamos lo primero a calcular si VGS es mayor que VT. Para que haya corriente, el voltaje GS mayor que VT. VGS es VGS igual a VG menos VS. Ahora VG vale 2,5 y VS vale 0. VGS es 2,5. 2,5 es mayor que 1, sí, por lo tanto el transistor está en ON y conduce. La intensidad D será positiva. Cuando el transistor conduce tenemos dos opciones. Que esté saturado o que esté en la zona activa. Esto es como el transistor también BJB o zona óhmica. Como un grifo puede estar totalmente abierto, está saturado, pasa toda la corriente posible, o está intermedio, deja pasar más o menos agua en función de lo abierto o más o menos que esté el grifo. Esto cuando está en ON, si está cerrado y la corriente es cero. Y entonces sabemos que está en saturado si VGS, para que esté saturado, tenemos que VDS, mayor que VGS menos VT. Vamos a poner aquí. Saturado VDS será mayor o igual que VGS menos VT. Vamos a ver esto. VGS menos VT, también llamado voltaje over V o V, overdrive o D, no me acuerdo si es. VGS en este caso hemos dicho que es 2,5. Le quito el voltaje threshold, que sigue siempre el mismo. El voltaje threshold es una variable del transistor, en este caso es un voltio, podría ser 1, 2, 3, 4, lo que fuera, y K igual a 2. Positivo cuando es de enriquecimiento de canal N. Si es de empobrecimiento, en lugar de un voltio será negativo, menos un voltio, menos 2 o lo que sea. 2,5 menos 1. Y esto da 1,5. Entonces vamos a calcular si VDS es mayor o igual que 1,5, entonces estará en la zona saturada. Y si no, está en la zona óptica. Siguiente. Entonces, si está saturado, tenemos aquí las fórmulas de la intensidad. Fórmulas que hay que saberse, fórmulas. Si está saturado, la intensidad es igual a K por VGS menos VT al cuadrado. Vamos a recuadrarla. Y si está en la zona óhmica o activa, la intensidad cumple más complicada, K, paréntesis, 2 VGS menos VT por VDS
menos VDS al cuadrado. Esta es la fórmula cuando está en la zona óhmica. Vamos a ver primero si está saturado o en la zona óhmica. Si está saturado, hemos dicho que VDS tiene que ser mayor que VGS menos VT, VDS mayor o igual que 1,5. Vamos a comprobar si esto es 1,5. Para eso tenemos que calcular el valor de VDS, que es VD. ¿Cuánto vale VD? Pues vamos primero, entonces, vamos a suponer que está saturado. Entonces vamos a coger todo esto y con estas fórmulas vamos a calcular. Vamos a copiar el circuito. Y volvemos atrás. Si está saturado, primero, si está saturado, no, esto no. Si está saturado, intensidad igual a K. K era el valor que teníamos antes, que era 2 miliamperios voltio cuadrado, por VGS, que era 2,5, menos VT, que era 1 al cuadrado. 2,5 menos 1, 1,5. 1,5 al cuadrado por 2. 1,5 al cuadrado por 1,5 igual 2,25. Y esto multiplico por 2 y esto me da 4,5. Intensidad igual a 4,5, esto es miliamperios en miliamperios. Vamos a ver si es posible esto. Aquí recordamos los voltajes, aquí teníamos 2,5 voltios, aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios y vamos a calcular el voltaje en D, el voltaje en S es 0 y voltaje en G es 2,5. ¿Qué voltaje hay aquí? Si la intensidad está saturada pasan 4,5 miliamperios, o sea que intensidad aquí sería 4,5 miliamperios. ¿Qué caída de voltaje hay aquí? Pues si la intensidad es la resistencia, caída de voltaje es I por R. Intensidad 4,5 miliamperios. R 2K miliamperios con los K me quedan voltios. No ponemos ni miliamperios. 4,5 por 2 igual a 9 voltios. Aquí caerán 9 voltios. 9 voltios. Si yo tengo 5 voltios es imposible que caigan 9 voltios, porque 5 menos 9 aquí tendría negativo, ¿no? Aquí esto no se cumple. De hecho, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en este lado. Según la ley de Kirchhoff, dice el voltaje total, 5 voltios, va a ser igual a la caída de voltaje en la resistencia más caída de voltaje aquí, más VDS, más la caída de voltaje en el transistor. Caída de voltaje en la resistencia es I por R. Y R vale 2K, más VDS. Esta es la fórmula que utilizaremos, 5 igual a 2I más VDS. Tenemos esta fórmula, es la que nos da la ley de Kirchhoff por aquí. Y vemos que no puede ser 4,5 miliamperios porque si hay 5 voltios no pueden caer 9 voltios aquí. Por lo tanto, la primera aproximación que hemos hecho en la que está saturado no vale. Entonces tenemos que irnos a coger la fórmula de está en la zona óhmica y esta es la fórmula que hay que aplicar ahora. Cogemos la fórmula óhmica. Volvemos a copiar el esquema para no tenerlo siempre delante. Pero vamos a aplicar aquí la fórmula óhmica. Si estamos en la zona óhmica, la intensidad entonces es K2 miliamperios voltio cuadrado por 2 VGS menos VT hemos dicho que es 1,5 por VDS. VDS, no sé cuánto vale. Como no sé la intensidad, no sé cuánto vale VD, no sé cuánto vale VS. VDS es VD menos VS. Como VS es 0, pues VDS es igual a VD, pero no sé cuánto vale VD. ¿Cuánto valdrá VD? Si aquí hay 5 voltios y aquí caen 2I, 5 voltaje total menos la caída de voltaje aquí, que será la intensidad
D pongo de drenador por 2, 5 menos lo que caiga aquí, esto será igual a VD. Y aquí tengo VDS o VD, porque por eso es equivalente, menos VDS al cuadrado. Entonces, con estas dos fórmulas, aquí tengo una incógnita, intensidad y VDS. Y aquí tengo la misma incógnita, intensidad D o intensidad, y VD o VDS, que son equivalentes. Entonces, con estos dos resolvemos el sistema. No lo voy a hacer, entonces esta ecuación y esta, podemos, VDS es 5 menos 2i, lo ponemos aquí. 5 menos 2i. Y aquí también ponemos 5 menos 2i y resolvemos esta ecuación. Como es de segundo grado, nos salen dos soluciones y VDS me da o 2,8 o 0,45. Si volvemos aquí a aplicar la fórmula, aquí esto, 2 por 1,5 da 3, ¿vale? Y entonces 2 por 3, esta fórmula también vale 2 por 3, 6 VDS, menos 2 VDS al cuadrado. Aplicando aquí el 3 VDS, 2 por 3 VDS, 3 VDS menos VDS, perdón, da 2 VDS. No, menos, aquí esto está mal, es decir, que no me sale bien. Esto es menos VDS, perdón. Esto está al cuadrado solo el de aquí. Entonces aquí da menos 2 VDS al cuadrado. Vale, exacto. Ahora ya tenemos con estas dos ecuaciones y igual a 6 VDS menos 2 VDS al cuadrado y esta de aquí. Ahora, si me dicen 2,8 y 0,45, sustituyo aquí, veo que si aquí pongo 2,8, esto me da una cantidad con 0,45, pongo aquí el valor este de 0,45 y aquí pongo el valor de 0,45, entonces me da una intensidad de la intensidad es de 2,27. Que es razonable. Con el otro dato, con 2,8, no me da un dato que no me cuadra. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que 2,27 es la intensidad que pasa aquí. ¿Cuál será la caída de voltaje? Pues I por R. La caída de voltaje es I por R. 2,27 por 2. 2,27 por 2 lo hacemos y tenemos que 2,27 por 2 igual a 4,54. Esto por lo menos ya es sensato porque es menos de 5 y la caída 4,54 hemos dicho. Pues aquí caen 4,54 voltios. ¿Cuál será V de 4,54 voltios? Si aquí hay 5 y aquí caen 4,54, pues la diferencia, 4,54 menos 5, me quedarán 0,46. Voltaje aquí igual a 0,46 voltios. VDS es VD menos VS. VD hemos dicho que es 0,46 y VS es 0, pues 0,46 voltios. 0,46 voltios tenía que ser menor o igual que VGS menos VT para estar en la zona óptica, que guía cuadra. VGS menos VT hemos dicho que varía 1,5 y si VDS es menor o igual que VGS menos VT está en la zona óptica. Y ya por último recordamos entonces que si está saturado, VDS es mayor o igual que VGS menos VT. Si está en la zona óptica o activa, VDS, el voltaje entre estos dos puntos, VD y VS, será menor o igual que VGS menos VT. Caso este concreto teníamos, vamos a poner valores para acordarnos, el 2,5 menos 1 igual a 1,5 y aquí sería igual. Entonces, si VDS es mayor que 1,5, por ejemplo, si VDS me da que es 2 voltios, entonces está en la zona saturada. Si VDS igual a 1 voltio, que es menor que 1,5, entonces está en la zona óptica. Intensidades, pues las intensidades hemos dicho que eran, y volvemos a copiar, intensidad cuando está saturado es
K por VGS menos VT al cuadrado. Saturado. Está en la zona óhmica o activa, la intensidad es más complicada, K por 2 VGS menos VT por VDS menos VDS al cuadrado. Si nos fijamos aquí, cuando está saturado no depende de VDS. No depende de VDS, da igual el voltaje aquí. La diferencia de voltaje entre VD y VS. Mientras que cuando está en la zona óhmica sí que varía pues función de VDS. Bueno, y entonces hemos descubierto que este transistor trabaja en la zona óhmica, la intensidad es la que hemos visto antes de 2,27 miliamperios y